Hola a todos, para nosotras es un placer tenerlas con nosotras. El propósito de este podcast es discutir la temática de la relación actual entre la metrópolis y la periferia de Occidente y el resto del mundo hoy. Las participantes de este podcast somos Daniela Solarte, Paula Pardo y mi persona, Catalina Rebollo. Bueno, vamos a conocer primero sobre la relación entre la metrópolis y la periferia, que se puede definir más puntualmente como el occidente y el resto del mundo, que se vio acompañada en el pasado de muchas problemáticas, las cuales se reflejan hoy en la actualidad, en la sociedad y en lo viviente, cultural, moral y éticamente. En esta investigación se tomará especial esa atención a lo racial, que principalmente tiene sus orígenes en los momentos claves históricos que determinaron de cierto modo la gran diferencia entre las condiciones de vida, la justicia, la construcción social en ambas, tanto la periferia como la metrópolis. Y bueno, como ya dijo ella, para el podcast vamos a hablar sobre ese problema racial que se ve muy reflejado hoy en día en lugares como Estados Unidos, que se podría considerar como el occidente. Entonces, para comenzar la discusión, se empezará respondiendo la primera pregunta, que es ¿cuáles han sido los principales hallazgos hechos por el grupo sobre la relación histórica, política, económica y cultural, que también tiene que ver con la simbólica, la religiosa y la discursiva, entre Occidente y el resto del mundo? Entonces, antes de comenzar, yo quiero citar a Levi Strauss, que es una persona que se ha dedicado toda la vida a investigar sobre el racismo y sobre lo que significa para las partes. Entonces, él dice: el sustrato de todo racismo es una falta de reconocimiento pleno a la humanidad del otro, de los otros. O sea, es un problema de humanidad o, si se quiere, de inhumanización, pues lo propio o los nosotros no acepta que el otro es plenamente humano y tiene necesidades y capacidades humanas igual que lo propio o nosotros. Eso está muy relacionado a la temática que estamos tocando hoy en día en el podcast del racismo, porque, como dijo Levi Strauss, tendemos a ver al otro como simplemente una persona que no tiene necesidades, una persona que no es humana. Entonces, siempre se limita el conocimiento a la hora de contar la historia, pues tiene una organización eurocéntrica, o sea que en Europa se mira desde sus características a un montón de personas que no coinciden con esas y que los llaman salvajes. Entonces, quisiera saber qué opinan ustedes sobre esta cita y sobre lo que acabo de decir sobre la historia. A mí me gustaría inferir acerca de ello que más que todo ese racismo es más que todo un sistema rígido social en el que, muy bien como tú lo acabas de decir, la sociedad misma no acepta el racismo como tal, ¿sí? Ya se ha vuelto parte de la sociedad, ya se ha vuelto parte de lo rígido, en lo cual ya para todos y en sociedad es algo normal, ¿sí? Son comportamientos que se vuelven parte de la naturaleza del hombre y bueno, es muy difícil de pronto distinguir lo que se hace mal, ¿sí? Porque cuando es algo más que todo que viene de manera cultural, pues ya es algo con más fuerte, ¿sí? Entonces pienso que hace parte de ese sistema rígido del que el ser humano, el mismo ser humano, como lo ha dispuesto y él mismo lo sigue, ¿sí? Entonces es importante de pronto reconocer esa parte. Además, que la creación de las metrópolis han llevado a que el ser humano de cierta forma cree una manera de ver el mundo ideal y objetivo, de lo cual se podría decir que el hombre se ha creado con ciertas necesidades humanas, como lo dije anteriormente, políticas, religiosas, culturalmente, que la sociedad está representada con totalidad en una figura de un soberano, ¿sí? Siempre en busca como de la salvación, en busca de no ser condenado de cierta forma en sociedad. Así pues, en esta dimensión simbólica, pues se origina la relación entre lo político y lo religioso, que da como unos efectos legitimadores, más que todo, a lo que se puede referir en un concepto político, ¿sí? A la vez, pues lo religioso se podría utilizar como parte de poder para poder reinar o legitimar en una sociedad, independiente de lo político y todas esas ideas de buscar la salvación o buscar
ese supremo, ¿sí?, en las prácticas del trato con poderes redentores y del mal. Claramente todo eso dispuesto por la misma sociedad, por la misma cultura, vuelvo y repito, ese sistema rígido social en el que la misma sociedad es quien dispone lo que está bien, lo que está mal, y de la misma manera lo siguen, ¿sí? Hoy en día las ciencias sociales reivindican el sistema político como un ámbito objetivo, o sea, que se ocupan en los procesos de la toma de poder, algo que nos retrocede al pasado, donde las primeras civilizaciones, como lo fueron Egipto y Mesopotamia, donde todo lo político y social fue organizado de manera jerárquica, lo cual ya no era conveniente, ya que varias personas deben tomar decisiones que vinculan colectivamente a toda la sociedad. Por lo tanto, solo una conexión conveniente puede quedarse con el poder, o sea, es o lo político o lo social, y de cierta manera los dos están vinculados, ¿sí? Si vemos la forma jerárquica establecida por la misma sociedad, ambas estructuras están estructuradas de la misma manera. Hay un supremo, siempre está el supremo que oprime a esa persona que está por debajo de él, ¿no? Entonces es importante tocar ese aspecto. Cata, me parece súper interesante lo que estás diciendo en cuanto al poder del soberano y todo eso, pero me parece que para uno primero llegar a estas conclusiones y analizar esto, uno tiene que enfocarse más pues en los discursos y en los textos, y la verdad es algo que ha prevalecido en la construcción de la imagen occidental y la región estudiada y viceversa. La verdad, yo opino que la construcción y conceptualización social que se establece sobre cierta raza o grupo cultural no es algo que surge de la noche a la mañana, y a decir verdad, no son razones justificables gracias a que dichos estereotipos parten de casos como muy específicos. Es como dejarse influenciar por un solo caso y el único que conoces. Por poner un ejemplo, si una persona tiene una mala experiencia con un plato de mariscos, por decir algo, la próxima vez va a estar precavido y muy probablemente no le dé una segunda oportunidad. Esto es un caso de la vida real, pero en vez de comida se pueden tomar con diferentes razas o culturas. Un ejemplo puede ser cómo los mexicanos hoy en día son vistos como criminales en Estados Unidos, al igual que los colombianos, porque muchos narcotraficantes, o bueno, los narcotraficantes más notorios, vienen de esos países. Puede que hayan 1, 2, 3, un sinfín de criminales latinoamericanos, pero esto no indica que cada latinoamericano sea un criminal. Son casos específicos que hacen que las personas tengan la mente cerrada y un pensamiento tan mal pensado y generalizado sobre cierto grupo de personas. Pauli, es muy cierto lo que dices. A mí me parece que ese tipo de estereotipos han causado muchos sesgos en las personas y ha causado que la relación entre Occidente y el resto del mundo sea muy conflictiva, en especial cuando se toca la migración. Y pues me gustaría preguntarte, ¿cómo es que tú crees que el Occidente y la relación con el resto del mundo ha afectado a casos específicos como los de la migración, y cómo es que el Occidente tiende a ver a las personas de la periferia, que son pues de otras partes, como el otro? Sí, Dani, tienes toda la razón. Siempre el Occidente ha visto a los de afuera, a la periferia, como pues una plaga, como si quisieran dañar su territorio, como si lo fueran a invadir y acapararse de todo lo que tienen. Por ende, es que cuando una persona piensa tanto en el concepto de la inmigración como el del racismo, piensan en pues minorías culturales y sociales, tales como los afrodescendientes en el siglo XX, por decir algo. Sin embargo, estos casos de exclusión racial y superioridad caucásica van más allá de los afrodescendientes y en las 13 colonias. Esto conlleva la pregunta, ¿por qué el Occidente? Es como si cada hecho histórico los involucrara hubiera sido causado por ellos. Trágicamente, esto es lo que quieren demostrar los medios, puesto que hay mucho más allá que la historia occidental. Es primordial comprender que la raíz principal para la discriminación racial se origina con la colonización, es decir, el descubrimiento de América. Una vez que Colón llega a América, comienza a imponer su cultura, lenguaje y religión sobre los nativos, y a su vez les comienza por debajear porque no hablaban la misma lengua o tenían las mismas creencias que el Occidente. Esto eventualmente crea un complejo de superioridad en el Occidente, gracias a que dentro de la mentalidad adquisitiva de Colón, él pensó que si él había descubierto la tierra, ahora ésta le pertenecía, al igual que todo lo que se encontrara allí, incluyendo sus habitantes.
Dicha superioridad no permaneció en el siglo XV. De hecho, esta fue pasada como una antorcha, y esta vez serían los Estados Unidos de América quienes se harían cargo de utilizar personas de otra etnicidad como un método de pago, canjeo y con el único propósito de tenerlos como propiedad. Pau, me parece súper importante que estés hablando ahora sobre el trasfondo histórico, pues yo creo que esto está muy conectado con lo que está pasando actualmente en países como Estados Unidos, como la política, la cultura, incluso la economía se ha visto afectada por esa construcción de la imagen occidental y la construcción de las personas que no pertenecen a ese occidente. Y me gustaría inferir en ello por medio de un ejemplo representado donde ciertamente esa superioridad puede verse el abuso del poder con cierta jerarquía que hace parte de las antiguas civilizaciones, pero de manera inconsciente seguimos todas esas jerarquías en sociedad, ¿sí? Es por el simple hecho de que el ser humano es un ser de relaciones y que todo el tiempo depende de la otra persona, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo que se encuentra de Animales a Dioses en un libro. Y me gustaría citar la parte donde dice un círculo vicioso de que si los negros no tienen la oportunidad de mostrar sus capacidades, tanto personales, sociales y laborales, siempre serían inferiores, lo cual tiende a tener peso este argumento. Es el círculo vicioso donde el mismo ser humano es culpable de ello, o más que todo es la acción de no acabar, debido a que esta situación histórica va más allá de aspectos culturales y sociales, y aún así esta sociedad se ha establecido como algo normal, lo cual vuelve más que todo a un vicio, ¿sí?, del que nunca se acaba, y está establecido la sociedad como algo normal, ¿sí? Entonces, de manera nosotros los humanos muchas veces tenemos la culpa de ser jerarquizados los unos a otros, porque en la sociedad le damos importancia a personas que abusan del poder y abusan sobre otros. En nuestra sociedad existe una cultura discriminatoria hacia las mujeres, con frecuencia existen abusos de poder y autoridad, los cuales pueden causar daños psicológicos y patrimoniales. Esto se debe al simple naturaleza que tiene el ser humano por ser un humano de relaciones, y es culpable de ello. Cata, me parece súper importante que ahora estás diciendo ejemplos sobre la literatura. Digamos que yo puedo pensar en el texto que nos leímos en clase, el ensayo de los caníbales de Michel de Montaigne, no sé si se acuerdan, que era una ruptura del estigma del siglo XVI. Ahí se muestra cómo era común la creación de, por parte de las metrópolis, un trato diferente a los que no son de la misma, o sea, los de la periferia. Y como los de que estaban en esta periferia eran tratados como los otros, en especial los africanos y los aborígenes, que fueron vistos como los bárbaros solo porque tenían ciertas diferencias. Y digamos que la religión también era súper importante, porque el cristianismo también estaba muy ligado a las características que conllevaron a cierta distinción. Y esto hace parte de cómo aceptamos a las diferencias del otro, y es salir también más allá del color de piel, como yo dije al principio, sino que también ver a todas las personas que están dentro del occidente y que no pertenecen, y cómo se ven tratados como el otro. Además de que la percepción de esos pueblos con esos rasgos físicos son apegados a culturas poco civilizadas. O sea, eso es lo que dicen las personas que son del occidente y las personas racistas, y todo esto afecta mucho a la construcción de lo occidental. Estar escrito desde dos puntos de vista, desde el perpetrado o el opresor. Evidentemente, el punto de vista del perpetrado será crudo, fuerte y totalmente en contra de las atrocidades a las que era sometido, mientras el del opresor no necesariamente sentirá simpatía o compasión por dicha minoría, e incluso tratará de justificar sus acciones en contra de ellas. Un claro ejemplo de esto sería la segregación racial hacia la comunidad gitana de Europa, específicamente en España. En el siglo XVII los moriscos fueron expulsados de España, y años antes los gitanos fueron perseguidos. Además de esto, la persecución gitana desapareció de la legislación años después, pero nunca se fue completamente del pueblo. En 2015 se hicieron encuestas a la comunidad rom de España, y el 90% de los encuestados viven en hogares con un nivel inferior al ingreso de la línea de pobreza nacional con sus respectivos países, demostrando que eventualidades de hace siglos siguen afectando hoy en día a las comunidades étnicas. Me parecieron súper importantes todas estas intervenciones en el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Catalina, muchísimas gracias, Paula. Y se puede concluir que la raza, la discriminación y las generalizaciones negativas son prevalentes hoy en día, pero todo esto viene desde un antecedente histórico muy grande y cultural, y que siempre va a estar prevalente a menos de que decidamos cambiar como sociedad. Muchísimas gracias por la atención y que tengan un feliz día.